Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo, los fariseos al salir planearon el modo de acabar con Jesús, pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho de las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Verbum Domini. When Jesus realized this, Cuando Jesús se dio cuenta de esto, from that place, se marchó de ese lugar. Cuando Jesús se enteró, se marchó de allí. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que Dios se hubiese marchado de ustedes? ¿Que Dios se hubiese marchado de sus vidas? El poema popular Huellas expresa el sentimiento del salmista. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Buscamos a Dios para que nos ayude y sentimos que se ha alejado y que estamos solos y en aprietos y llamamos a Dios y en lugar de recibir una acción fuerte y decisiva que esperamos, Dios aparentemente no hace nada y parece que las cosas empeoran para nosotros. ¿Por qué a veces nos parece que Dios se está alejando de nosotros, individualmente o incluso como pueblo? En el momento que más lo necesitamos, ¿por qué parece estar ausente o lejos? Incluso Jesús mismo, en su naturaleza humana en la cruz, sintió como si Dios lo había abandonado en su agonía en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es natural que la naturaleza humana llame así en momentos de aprietos, y Jesús hizo eso en su naturaleza humana en la cruz. Como el poema Huellas menciona, Jesús nos carga en estas situaciones, aunque lo único que podamos percibir es que nos ha abandonado. Todos conocemos ese poema, Huellas. Vemos unas huellas durante momentos, vemos solamente un par de huellas durante momentos de tribulación y pensamos que son las nuestras y que estamos solos, pero se trata de Jesús que nos ha estado cargando todo el tiempo, aunque no parecía en ese momento. Tenemos ganas de decir, el Señor me ha abandonado, me ha olvidado. Sin embargo, la respuesta de Dios es, ¿acaso una madre puede olvidar a su bebé o no sentir amor por el niño en su vientre? Aunque ella pueda olvidar, yo nunca he de olvidarte, nos dice el Señor. Cuando Job cuestiona el amor de Dios hacia él, Dios no le contestó a Job, sino más bien Dios le mostró a Job su gloria. Y Job estuvo contento con eso. Job entonces se contentó en su sufrimiento porque sabía que Dios estaba con él, y una vez que él vio ese vistazo de la gloria de Dios, únicamente después de eso fue que Dios restauró a Job. Queridos hermanos, Dios no se esconde, pues Él es Emmanuel, que literalmente significa Dios con nosotros. Él está con nosotros. Nuestra oración debe ser, Señor, creo en ti, ayúdame a no tener incredulidad.
y creer que estás conmigo. Santiago capítulo 1 dice, dichoso el hombre que persevere a través de toda tribulación, una vez que prevalezca de recibir la corona de gloria que Dios le otorga a aquellos que creen en Él. Así que hemos de perseverar en momentos de tribulación. Filipenses 1 dice lo siguiente, les ha sido concedido a ustedes, en nombre de Cristo, no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. No solamente creer en Él, sino sufrir por Él. Estos son diferentes pasajes bíblicos que nos cuentan los beneficios del sufrimiento. Jesús mismo le dijo a los apóstoles que Él había de sufrir enormemente, habría de ser rechazado y que habría de ser muerto, que habría de sufrir, ser rechazado y ser muerto. Y nosotros somos parte de su cuerpo, del cuerpo místico de Cristo sobre la tierra, que es la Iglesia, de la cual somos miembros. Y si su cuerpo experimenta sufrimiento y rechazo, incluso muerte, entonces nosotros sabemos que también hemos de estar sujetos al sufrimiento, al rechazo, y algún día a la muerte, porque Jesús mismo lo sufrió. Las varias formas de sufrimiento son numerosas: enfermedades, rechazo, conflicto, malentendimiento, dificultades, discapacidades, depresión, enajenamiento y ataques injustos, todo tipo de formas de sufrimiento. Hay 100 personas en esta capilla en este momento. Ha de haber 100 formas principales de sufrimiento y cada uno de nosotros puede decir cuál es nuestra manera de sufrir principal. La Biblia dice, alabado sea Dios, Padre de Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Nos consuela en nuestras aflicciones y nos permite consolar a aquellos con el mismo consuelo que hemos recibido de Él. Así, pues hemos compartido mucho en el sufrimiento de Cristo. Así que a través de Cristo compartimos en abundancia su consuelo, así como hemos compartido el sufrimiento de Cristo, el cual sabemos que es parte de su cuerpo, parte de la Iglesia. A través de Cristo compartiremos abundantemente en el consuelo. La segunda de los Corintios, capítulo 2, dice, continuamente llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, de manera que en nuestros cuerpos la vida de Jesús siempre sea revelada. Cuando vivimos constantemente, estamos siendo entregados a la muerte en nombre de Jesús, para que la vida de Jesús sea revelada en nuestra propia mortalidad. Estamos en una época que no quiere saber nada con el sufrimiento, y hay un libro maravilloso llamado Los arquitectos de la cultura de la muerte, en donde se presentan a 23 individuos, algunos muertos, otros vivos. Estos 23 individuos son presentados como los principales arquitectos de lo que sabemos es la cultura de la muerte, identificados. En este libro, Los arquitectos de la cultura de la muerte señala al final que hay 4 puntos principales que relacionan a estos 23 individuos. Y uno de estos 4 puntos es que todos ellos tenían una reacción negativa en contra del sufrimiento. Para ellos, el placer era lo primero. El placer había de ser lo primero a toda costa, sin importar lo que cueste. Son los 23 individuos, todos. Y los 23 eran ateos. Así que vivimos en un mundo hoy en día que tiene una reacción negativa hacia el sufrimiento. La primera de San Pedro, capítulo 4, dice, regocíjense en la medida en que compartan el sufrimiento de Cristo, pues cuando su gloria sea revelada han de regocijarse. Bienaventurados aquellos que son insultados por Cristo, porque el Espíritu de Dios en su gloria ha
venido a descansar en ustedes. Regocíjense en la misma medida en que compartan el sufrimiento de Cristo cuando su gloria sea revelada, han de regocijarse. Bienaventurados aquellos que son insultados por Cristo, pues entonces el Espíritu de Dios en su gloria ha venido a descansar sobre ustedes. Y la primera de San Pedro, capítulo 5, nos dice: el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo, el mismo de restaurar, confirmar, fortalecer y establecer a aquellos que han sufrido durante un tiempo. El dominio es suyo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo ha de restaurar, confirmar, fortalecer y establecer a aquellos que han sufrido durante un tiempo. El dominio es suyo por los siglos de los siglos. Amén. El sufrimiento es parte de la naturaleza humana por la caída de nuestros padres. Y si podemos aceptar esta verdad, cuando encontremos el sufrimiento, hemos de saber cómo manejarlo. Encontré una lista titulada 6 beneficios de la realidad del sufrimiento. 6 beneficios que se pueden derivar de la realidad del sufrimiento, y quiero compartirlos con ustedes y concluir esta homilía con esto. Primero, dice, el sufrimiento fortalece la personalidad. Les ofrezco estos 6 puntos basado en la suposición que sabemos por medio de la fe que el sufrimiento es parte de la naturaleza humana. Cuando Dios parece lejano, en cualquier forma en que encontremos sufrimiento, la lista de las diferentes formas de sufrimiento que les ofrecí hace un rato, sabemos que podemos unirlas a la realidad de Cristo en la cruz y el hecho de que Él murió por nosotros. Así que es bajo esa luz que les ofrezco estos beneficios que se pueden derivar de la realidad del sufrimiento. Número 1, el sufrimiento fortalece el carácter. Por ejemplo, la gente que nace con discapacidades severas han realizado grandes contribuciones a la sociedad. Gente que ha quedado parapléjica o cuadrapléjica como resultado de un accidente han aceptado el desafío y han logrado grandes cosas. El mundo está lleno de personas así, algunos famosos, otros solamente conocidos por sus familiares y amigos, cuyas vidas son una verdadera inspiración para los demás. Es su sufrimiento el que fortaleció el carácter de los demás. Así que el sufrimiento tiene la capacidad de fortalecer el carácter. Número 2, el sufrimiento ayuda a que sintamos más simpatía hacia el sufrimiento de los demás. Hay personas que sienten rechazo cuando se encuentran con personas que sufren y se alejan, porque al igual que los arquitectos de la cultura de la muerte no quieren saber nada con el sufrimiento, pero otros, sin embargo, ven el sufrimiento como lo que es, una realidad en la vida. No puede haber duda de que aquellos que han pasado por sufrimiento encuentran mucho más fácil identificarse con el sufrimiento de los demás. Así que nuevamente el sufrimiento nos ayuda a simpatizar con otros que están sufriendo. Número 3, el sufrimiento nos ayuda a compensar por pecados pasados. Esto es algo que la gente olvida en relación a la enseñanza de la Iglesia con respecto a la enseñanza de la penitencia, su enseñanza sobre la realidad de la penitencia temporal y con respecto a la realidad de que el sufrimiento puede servir como penitencia por pecados pasados. Sin embargo, los cristianos parecen olvidar esta realidad. El sufrimiento ayuda a pagar por los pecados. El sufrimiento ingresó en la vida humana como resultado del pecado original de nuestros primeros padres. Y como lo vemos en la Biblia, hemos de pagarle a Dios por el daño causado por nuestros pecados y a la Iglesia también, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, miren el
los daños que han sido causados por estos escándalos con los sacerdotes últimamente y la causa que ha sido causa de mucho daño y desconfianza. El sufrimiento ingresó a la vida humana como resultado del pecado original de nuestros primeros padres y tenemos que pagarle a Dios y a la Iglesia por causa de estos daños. Por eso realizamos penitencia a través del sacramento de la penitencia cuando lo realizamos. La penitencia corporal puede hacerse incluso después de la muerte, o esa penitencia temporal puede también cumplirse cuando uno está vivo. ¿Quién quiere ir al purgatorio? ¿Quién quiere terminar en el purgatorio? A mí me gustaría irme directamente al cielo cuando yo muera, y eso es posible. En caso que yo fallezca con una penitencia temporal sobre mi alma, en vez de ir al purgatorio, pero es muy posible fallecer sin deber una penitencia temporal. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando uno cumple esa penitencia temporal ahora, al ofrecer los sufrimientos ahora. Es muy posible evitar el purgatorio, pero tenemos que reconocer el sufrimiento como lo que es. Número 3, nuevamente, el sufrimiento ayuda a pagar por pecados pasados. Número 4, el sufrimiento une al que sufre directamente con Cristo. Jesucristo, al compartir nuestra naturaleza humana, está cerca de todos los seres humanos, pero en especial a aquellos que sufren, así como Él sufrió sobre la tierra antes de su ascensión. Cristo, al compartir nuestra naturaleza humana, está cerca de todos los seres humanos, pero en especial está cerca de aquellos que sufren, así como Él sufrió cuando estuvo sobre la tierra. Número 5, el sufrimiento se puede ofrecer por los demás, no solamente por nuestra propia penitencia temporal, sino el sufrimiento lo podemos ofrecer por otros, por los demás, no solamente otros sobre la tierra, sino también por las almas en el purgatorio. Tengo un buen amigo que cada vez que yo solía quejarme, yo me decía: ofrécelo por las almas en el purgatorio. Cada vez que yo me quejaba me decía eso. Padre Wade, ofrezca ese sufrimiento. Así que ese sufrimiento lo podemos ofrecer ese sufrimiento no solamente por nosotros mismos, sino también por las almas en el purgatorio. Número 5, nuevamente, el sufrimiento lo podemos ofrecer por los demás, así como Cristo ofreció sus sufrimientos en la cruz a Dios Padre para pagar por nuestros pecados. Nosotros podemos hacer lo mismo, y no solamente por nuestros pecados, sino también por el beneficio de otros que están vivos sobre la tierra, y también por las almas de los difuntos en el purgatorio. Así que el sufrimiento se puede ofrecer por las almas en el purgatorio. Número 6, el sufrimiento beneficia a aquellos que cuidan de los que sufren. El sufrimiento también beneficia a aquellos que cuidan por los que sufren. Aquellos que pasan sus vidas cuidando por los discapacitados, los enfermos, los ancianos, los que sufren, han de saber el bien que han hecho durante todas sus vidas. Y reciben una gran paz cuando la muerte finalmente llega a ellos. La gente que trabaja con aquellos que sufren, con aquellos que están enfermos de muerte, ellos poseen una gran paz. Recuerden, para nosotros los católicos, la muerte no es el fin de la vida. Con la muerte no termina la vida, únicamente cambia. Así que el sufrimiento ayuda a los que cuidan, a los que sufren, a aquellos que pasan sus vidas cuidando por los discapacitados, los enfermos, los ancianos, las personas enfermas de muerte. Reciben grandes beneficios a través de su obra cuidadora. Nuevamente, el sufrimiento fortalece el carácter, el sufrimiento nos ayuda
a sentir más simpatía por aquellos que sufren. El sufrimiento ayuda a pagar pecados. El sufrimiento une al que sufre con Jesucristo. El sufrimiento puede ser ofrecido por los demás. El sufrimiento beneficia a los que cuidan de los que sufren. Es claro, desde la perspectiva de la fe cristiana, que aunque el sufrimiento siempre ha de permanecer un gran misterio, en el plan de Dios tiene significado, es salvífico y es redentor. E incluso puede lograr mucho bien, tanto por aquellos que sufren como por aquellos que cuidan de los que sufren. Mientras que sigamos sobre la tierra, será imposible comprender plenamente por qué sufrimos, pero sabemos que es parte de la voluntad de Dios. Él lo permite. Es mucho más fácil soportar sufrimiento si lo vemos bajo la luz de la fe que si no tenemos ninguna fe en absoluto. Nuevamente, aquellos 23 ateos, aquellos arquitectos principales de la cultura de la muerte. Mientras que sigamos sobre la tierra, ha de ser imposible comprender plenamente por qué hemos de sufrir, pero ha de ser mucho más fácil soportar el sufrimiento si lo vemos bajo la luz de la fe, en lugar de no tener fe en absoluto. En medio de un gran sufrimiento hemos de saber que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Sabemos que nos ama y que nos entiende y que en su sabiduría Él ha de sacar bien de ello. Que Dios los bendiga.